Les adelanto que ya vamos a conversar por este tema para conocer la visión que tiene la industria frigorífica sobre esto que está hoy decidiendo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Si prohíbe el uso de estradiol o si impacta e identifica a los vientres que reciben estradiol para que no puedan ser faenados con destino a Europa. Pero vamos a escuchar rápidamente lo que decía Eduardo Barre en la semana pasada sobre este tema. Cuando lo entrevistábamos aquí en Valor Agregado, le hacíamos la entrevista también para el suplemento de Rurales El País, que salió el jueves pasado, como todos los últimos jueves de cada mes. Vamos a escuchar a Eduardo Barre y ya comenzamos enseguida el contacto y la entrevista con el doctor Marcelo Seco, presidente de la Asociación de la Industria Frigorífica. El estradiol está prohibido en la Unión Europea. Dentro de las exigencias que no llegue carne a la Unión Europea que haya sido tratado el animal con estradiol. Y estuvimos analizando qué posibilidad teníamos en Uruguay sobre el uso de esta droga. Hay una que es muy drástica, que sería el no uso o la prohibición del uso del estradiol. Esa sería la máxima. Y bueno, si suspendemos el estradiol, hay productos que pueden ser alternativos, pero son más caros. Esa es una de las cosas. Entonces, tenemos una fortaleza que es la trazabilidad. Podemos usar la trazabilidad en el cual el veterinario que aplica estradiol para tiempo fijo, ese animal tenga una lectura y sea impactado en el sistema SNIC en eventos sanitarios. Y cuando se vaya a certificar a faena, ya va a estar avisándole el sistema que ese animal no puede ir a la Unión Europea, entonces será segregado a la llegada del frigorífico. Y eso ya queda para toda la vida, digamos, del animal, o sea, cuando pasa a una categoría de vaca o vaca de invernada, por ejemplo, más allá de que en el caso de Europa es vaquillona o novillo, pero ¿sería algo que rige para toda la vida del vientre, digamos, o ya como vaca también estaría excluida? Sí, queda excluido, porque, bueno, ahí fue el intercambio, porque también el animal crea esta hormona, ¿no? Lo que es la hormona natural, y bueno, el problema es a veces diferenciar de natural a artificial, que en este caso. Ya vamos a ir a la presentación del espacio y vamos a recibir al doctor Marcelo Seco, que es presidente de ADIFU y además médico veterinario, o sea que de este tema del estradiol, del uso de este específico para lo que es la inseminación a tiempo fijo, también conoce mucho. Es un tema importante que naturalmente depende de la determinación que tome el ministerio, puede tener también su incidencia en todo lo que es la operativa de venta de ganado con destino a la industria frigorífica, porque en este caso estamos hablando de unos 800.000 vientres que son inseminados a tiempo fijo aquí en el país. Presenta Mega Agro, para su línea de granos y subproductos de nutrición animal. Vea toda la oferta en megaagro.com.uy. Hay algunos antecedentes en la región, caso Paraguay, que suspendió la faena o que prohibió la faena de vaquillonas y vacas con destino a Europa por el tema estradiol. Bueno, Paraguay no tiene la herramienta de la trazabilidad obligatoria y universal para todos los vacunos como tenemos nosotros aquí en Uruguay. Lo que se define ahora o lo que está analizando el ministerio es o prohibir el uso de estradiol o impactar esos animales que son inseminados a tiempo fijo para que no vayan a Europa. Doctor Marcelo Seco, presidente de ADIFU, ¿cómo ve este tema hoy la industria frigorífica? Buenos días. Buen día, Martín. Te diría que con mucha preocupación, dado que varias cosas, ¿no? A nivel del sector primario sería cercenarnos una oportunidad de una práctica que sin duda es muy importante, que ya ha venido siendo casi que corriente en el país, y que obviamente la manera más eficaz y eficiente de hacerlo en términos de costo y de resultados de punto de vista reproductivo es con esta droga. Y desde el punto de vista de lo que es la actividad frigorífica, la exportación de carne, todo lo que cercene o todo lo que limite en un país que le falta hacienda para faena, sin duda que es una preocupación. Yo te diría que es la primera reflexión que me viene en un mundo que sabemos que está cada vez más difícil, más proteccionista, y que bueno, esperemos que esto poder encauzarlo desde el punto de vista de la negociación
técnico-política de la mejor forma posible. Ujú. Ahora, Europa tiene suspendido el uso de estradiol porque lo considera un producto de riesgo cancerígeno. O sea, la determinación de Europa parece ser una posición muy firme con respecto al tema del estradiol. ¿Cuál sería la Sin mejor duda, alternativa frente a los dos escenarios que hoy maneja el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? mira, yo sin duda que sí, digo, esa es la premisa. Yo no tengo, por lo menos algunos colegas que están más habituados a esto que yo. La verdad que hace tiempo que no ando en estos temas. Tampoco está muy claro en función de la deflexión de la droga, o sea, el tiempo de espera, si es una droga que permanece activa desde el punto de vista del componente sintético en el animal de toda su vida. Tú bien decías en la entrevista, puede ser usado en vaquillonas y después cuando pasan 2, 3, 4 años, ¿qué evidencia científica hay? Entonces, yo creo que la alternativa acá primero es un tema que sí es preocupante que no haya, o que debería haber un poquito más de alineamiento regional, ¿no? O sea, acá en el Mercosur está gran parte, te diría que más del 60-70% de la carne que importa Europa, y por lo tanto es importante que eso esté alineado, ni que hablar con todos los otros países proveedores. Segundo, que hay que ir a la academia, a la validación científica como apoyo de lo que es una decisión política. Lo hemos visto con otras drogas, lo hemos visto también a nivel de esa discusión de los herbicidas, etcétera, que hay mucho de que ante la duda lo utilizo como un mecanismo de protección, obviamente porque la práctica afecta más a uno que a otros. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que merece esto, como muchos otros temas, mucho más de un componente de negociación, alineación regional y negociación, a efectos de ver si hay un camino del medio, más allá de una oportunidad implícita que es que Uruguay utilice su mecanismo de identificación individual como diferenciar en la región. Pero en esto no es cuestión de sacar ventaja, en esto es cuestión de equilibrar los poderes negociadores y darle validez científica a lo que es una práctica desde el punto de vista del uso de una droga, que obviamente si así fuese y tuviese validación científica, no nos va a quedar otra que obviamente que no negociarlo, que acatarlo directamente. Pero a mi entender cabe un componente de negociación, como hay muchos ejemplos de esto en otras drogas y en otros procedimientos como que limitan la exportación de carne en Uruguay. Claro. Marcelo, nos decía el doctor Eduardo Barren la semana pasada que de acuerdo a los números y a la estimación del Ministerio, unas 800.000 vaquillonas son inseminadas a tiempo fijo en el país por año. Es un número importante sobre un rodeo de vientre que está ahí en el entorno de los 4 millones de cabezas aproximadamente. Sin duda, Martín, y algo hablamos el otro día, como imagínate en un escenario de que esa vaquillona que está haciendo 2 años que fallaba, va a faena o que puede ser engordado, o sea, le saca eficiencia al rodeo en Uruguay, no solo desde el punto de vista reproductivo, sino desde el punto de vista productivo y de animales a faena. Y obviamente el seguir agregándole restricciones que se traducen en costos al sistema de producción uruguayo, ni que hablar que son fuertes, ¿no? Más allá cuando no tenemos hoy, por lo menos que yo conozca, o que me hayan referenciado en estos días, desde el punto de vista de la práctica veterinaria en materia de reproducción, alternativas que sean equivalentes en materia de costo y eficiencia. Claro. Hoy lo que se hace para Europa es vaquillonas y vacas también. Dentro del protocolo Hilton lo que se permite es vaquillonas, pero en el caso de la vaca va bastante, o van algunos cortes congelados sobre todo. Sin duda. Uno a veces pierde la referencia porque mira solo lo que va dentro de cuota, ¿no? Pero el componente de congelado hoy, y dado que Uruguay a su vez arbitra con un cupo muy limitado en otros destinos, llámese Estados Unidos, la licencia de Canadá, etcétera, etcétera, el trasero congelado, por decirlo de alguna manera, en Europa y en China son los dos lugares donde se juega gran parte del partido, y en un país que faena el 50% de hembras. Entonces, imagínate eso sí nos cercenaría a quedar exclusivamente
oriente dependiente en corte congelado del trasero, digo, como un ejemplo, ¿no? Ni que hablar que te cercena cualquier otro desarrollo desde el punto de vista productivo que pueda estar dado cuando el acuerdo de Unión Europea-Mercosur se capitalice, que eso permitiría el poder ir generando algunas otras producciones alternativas que obviamente tengan esta nueva restricción. Pero te reitero, yo confío plenamente en ese ejercicio de articulación y de negociación, más allá que hoy está todo muy enredado por las restricciones, por la nueva normalidad, etcétera, etcétera, pero Uruguay tiene un muy buen nombre desde el punto de vista técnico y sanitario y oficial, como para por lo menos poder seguir explorando una alternativa a esta limitante que plantea la Unión Europea. Claro, Marcelo, podría generar también, en caso de que se impacte la vaquillona y que no se prohíba el uso del estradiol, digamos un mercado para un mercado distinto, no paralelo, pero sí un mercado distinto para esa vaquillona futura vaca de invernada, al no poder estar yendo la misma a Europa, o sea, quedaría, digamos, en una condición diferente a la que no fue inseminada a tiempo fijo. Ni los nombres, Martín, ni los nombres, porque sin duda eso que tú estás diciendo es lo que va a pasar, es lo que pasaría, y sin duda eso generaría otro elemento de restricción o de pérdida de valor a la hora de exportar nuestra carne y obviamente a la hora del ingreso del sector primario. El tema, ¿han tenido ya algún contacto con las autoridades del Ministerio? Bueno, hoy lunes hay junta del Instituto Nacional de Carnes. ¿Cómo se va a manejar esto? También por los tiempos que estamos, digo, ahora está esta nueva normalidad, digamos, hay otros temas que aparecen en la prioridad, pero este asunto está allí en la agenda. Sin duda, y pero hay varios temas, ya que incluso con el doctor Barre tenemos una agenda bastante dinámica. Hoy está en la agenda de la Junta, algunos temas que confieren al Ministerio de Ganadería. Este es otro que se va agregando y obviamente no te diría que gracias a Dios, pero yo creo que dentro de este escenario de la nueva normalidad, la dinámica de esta agenda, de este tema y de otros que tenemos con el Ministerio, ya está y va a estar en estos días. Doctor Marcelo Seco, presidente de ADIFU, muchas gracias. Un gustazo, Martín, un abrazo.